Ana Zapata, soy bibliotecóloga y la intención de hoy es que miremos cómo realizar búsquedas de información desde la web general y ya mirar también las bases de datos. Les voy a compartir mi pantalla en este momento. Si en algún momento tienen una duda, algo no quedó claro, no sé, tienen un comentario para hacer, pueden activar el micrófono y hacer la intervención, ya que yo les estoy compartiendo pantalla. Vamos a empezar entonces la búsqueda desde Google, ¿cierto? Este navegador lo utilizamos nosotros siempre para búsquedas cotidianas y para búsquedas académicas. Vamos a buscar el tema sugerido, que es aplicaciones web, y no sé si nos hemos fijado en la cantidad de resultados que me aparecen cuando yo hago una búsqueda de información. En este caso tenemos 340 millones de resultados. Muchas veces, así nosotros no, así tengamos la intención como de revisar cada una de estas páginas, va a ser imposible, ¿cierto? Y siempre abrimos las primeras 3, las primeras 5 páginas y voy a abrir esta como ejemplo. Listo, yo cada que abro una página, yo me voy a fijar que tenga 3 datos básicos que me van a ayudar a mí a hacer la referencia bibliográfica, a incluir en el documento que estoy escribiendo que el conocimiento que yo construí fue a partir de estas lecturas. Voy a necesitar un título. Diferentes wikis, diferentes blogs, diferentes páginas no tienen como tal un título de investigación, sino que tienen el tema mismo que estamos buscando. Si en otro momento nosotros queremos volver a mirar el mismo documento, va a ser muy complicado porque miren que básicamente es volver a buscar el tema. Voy a necesitar un autor o un grupo de personas pues, que se hagan responsables por el contenido. Puede ser una empresa, puede ser una universidad, puede ser una persona o un grupo de personas. En este caso, esta wiki es abierta, cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información. Yo sin ser experta en el área o sin ser experta en el tema, miren que puedo editar el contenido que allí se encuentra, ¿cierto? Entonces la idea es tener como páginas que el contenido sea estático, que si en 2016 hubo información sobre el tema, que de pronto ya más adelante cambió totalmente, al menos que quede el registro de ese desarrollo y de esos cambios. En este caso, solo se modifica la información y ya no se ve como evidencia de esos cambios. Necesito un título, necesito un autor y necesito una fecha de publicación. En este caso, esta wiki no tiene como tal una fecha de publicación, sino que tiene la fecha de actualización. Puede que el día de mañana la información que encontramos acá sea totalmente diferente o cuando es totalmente distinta. ¿Por qué les muestro este ejemplo? Porque miren que no tenemos los elementos básicos para la referencia bibliográfica y básicamente tenemos una URL o el link de la página. Esto en cualquier momento puede dejar de existir y por eso es necesario los otros datos. ¿Qué otra característica voy a tener en cuenta? Por ejemplo, un blog. Un blog, a nosotros nos gusta revisar información allí, nos resumen el tema en 2 o 3 párrafos, pero no tiene esos daticos, o si de pronto sí tiene esos datos, no tiene las referencias bibliográficas. ¿Para qué me van a servir? Eso me va a, pues, a dar confianza, a decir, bueno, esta persona no se está inventando parte del texto, sino que esta persona tuvo unas lecturas previas para saber todo lo que está incluyendo allí. ¿Cuál va a ser otra cosa que vamos a tener en cuenta? Que estas páginas, estas diferentes páginas que tienen contenidos muy cortos, empieza a funcionar como un teléfono roto.
que me muestran el resumen del resumen del resumen, y la idea de nosotros va a ser revisar las investigaciones primarias. Puede que entendamos el tema de una forma más amplia o de una forma más específica. Bueno, teniendo en cuenta esto que he dicho, va a ser igual muy difícil yo revisar una por una cada una de estas páginas, ¿cierto? Para saber cuál fuente es confiable y cuál fuente no es tan confiable. A rasgos generales, podría mencionar que podemos fijarnos cómo termina la página. Si termina en .gov.co, que son páginas gubernamentales, si termina en .edu.com, o diferentes revistas y diferentes periódicos que se supone que también hacen investigación, pues como cada una de las fases de la investigación, pero como tienen una postura política hacia un lado o hacia el otro, puede que nos esté mostrando información a medias. Entonces, la idea también va a ser nosotros revisar varias páginas donde podamos corroborar esos datos y donde podamos ampliar también la información. Vamos a aplicar un primer filtro. Hola. Listo. Vamos a aplicar un primer filtro. Vamos a abrir otra pestañita y voy a abrir Google Académico o Google Scholar. Esta extensión de Google me va a filtrar a mí directamente fuentes. Ay. Laura, tu micrófono. Gracias. Listo. Esta extensión de Google, o sea, vamos a abrir Google Académico o Google Scholar, vamos a hacer la misma búsqueda y este filtro me va a mostrar a mí solo fuentes confiables, ¿cierto? Miren que de 340 millones de resultados, ya solo tengo 205.000, ¿cierto? Todos estos van a ser artículos de revista, van a ser libros, van a ser capítulos del libro, van a ser trabajos de grado, conferencias, ensayos y otros formatos. Estos tienen ese proceso ya de investigación. Igual, por ejemplo, ¿cómo me lo organiza acá Google? Me lo organiza según esta información del lado izquierdo por relevancia, o sea, por importancia. ¿Cómo está midiendo la importancia del documento? A partir de otras investigaciones que han utilizado este mismo documento. Entonces, 537 investigaciones utilizaron información de este libro, este también. Los libros son la fuente más confiable que podemos encontrar, por eso son como textos base en estos resultados. Resulta que todas las palabras que yo incluya en el cuadrito de búsqueda... Dayana, tengo una pregunta. Cuéntame. Hay libros que son como reservados, que hay que pagar para uno consultarlos, incluso revistas. Cuando uno se mete a Google Académico y va a entrar, por ejemplo, a un artículo que le llama a uno la atención, parece que es reservado y hay que pagar por eso. Exacto. Allí es donde nosotros vamos a utilizar las bases de datos, porque muchas veces esa página que nos está pidiendo pagar por ese documento o pagar por ese libro pertenece a una de las bases de datos que el Tecnológico de Antioquia tiene suscrito. Entonces nosotros ya ingresaríamos desde la página de la universidad, que ya vamos a hacer el ejercicio también de ingreso, e iríamos directamente a esa base de datos donde vimos que estaba el documento y desde allí podemos tener el acceso completo sin tener que pagar por esta información. Listo. En este cuadrito de búsqueda
todas las palabras que yo incluya, el navegador me las va a recuperar juntas o me las va a recuperar separadas. En este caso, los primeros resultados sí me aparecen las palabras juntas, pero yo sé que me está apareciendo otro montón de resultados por la palabra aplicaciones y otros por pues por tener la palabra web, ¿cierto? Sin que tengan relación alguna. ¿Cómo le decimos al navegador que nos recupere ambos términos juntos? Vamos a aplicar unas comillas. Vamos a encerrar los términos, el tema específico entre las comillas, y ese ya aplica como otro filtro. Miren que de 205 resultados ya tenemos 32.100, ¿cierto? Que nos habla exactamente de aplicaciones web. Listo. En la parte izquierda yo voy a tener los diferentes filtros. En este caso, Google Scholar o Google Académico me está mostrando filtros por año. Si yo quiero pues saber qué se ha publicado del tema en 2020, en 2016, 2019, o si yo quiero saber en un rango de fechas específico. Yo quiero saber cómo funcionaban las aplicaciones web no sé, de 1990 al 2000 o del 2000 al 2005, ¿cierto? Ahí me disculpan pues como la ignorancia sobre el tema, pero todo ese rango de fechas que queramos saber lo podemos incluir acá. Cuando a mí me piden información actualizada, generalmente son los últimos 5 años. Cuando son temas que son muy amplios, que se están desarrollando muy rápido, pueden ser los últimos 2 o 3 años. Listo. Miren que ya vamos en 17.100. Recuerden que empezamos con 340 millones de resultados. Bueno, las bases de datos en esta parte izquierda tienen más filtros. Pues me muestra cuáles son los autores que más publican del tema, cuáles son las áreas del conocimiento que más publican, los países que más publican, cuáles son las palabras clave de todos estos resultados que son tendencia, que se repiten más en cada uno de estos documentos. Pero como en este caso solo tengo filtros por fecha, todas las características que yo quiera saber sobre el tema lo voy a incluir a un ladito por fuera de las comillas. Por ejemplo, un filtro que yo aplico mucho es el de la palabra Colombia, ¿cierto? Yo quiero saber qué se ha publicado en Colombia o sobre Colombia sobre aplicaciones web. Y miren que tengo 8.000 resultados que me incluyen la palabra Colombia dentro del tema específico. Recuerden que les dije que si yo incluyo las palabras separadas, pues sin las comillas, el navegador me las recupera juntas o separadas. Y por la palabra solita Colombia me puede aparecer temas de religión, de política, de gastronomía, de cultura y otro montón de aspectos que no nos interesa en nuestra investigación. Entonces, tema específico entre comillas, características a un lado, ¿cierto? Miren que ya vamos en 8.000 resultados. Yo no quiero saber qué se ha publicado en Colombia, sino que quiero saber los principios básicos. Voy a escribirlo a un ladito por fuera de las comillas y me aparece entonces esa característica dentro del tema principal. Si no está en el título, está dentro del contenido. Recomendaciones. Listo. Miren que, bueno, recomendaciones. Buscar de 3 a 5 palabras clave, ¿cierto? Miren que acá este resultado de 340 millones ya es como un resultado más, no sé, más pues sí, más viable. O sea, a partir de las búsquedas del tema específico, estos títulos nos pueden ayudar. Mientras más específicos seamos con el tema que estamos buscando, puede que encontremos 40, 70 resultados que podamos leer cada uno de los títulos. Entonces, de 3 a 5 palabras clave.
Evitar las preposiciones o los conectores, tipo de, la, los, con, para, porque todo ese tipo de conectores a veces me aparecen resultados que no tienen nada que ver con el tema, pero como se repiten mucho dentro del texto, por eso me lo arroja el navegador. Bueno, hay algo también que les quiero mencionar, que es esta opción de versiones, ¿cierto? A veces nosotros abrimos la página, como decía ahorita el profe, la página nos pide pagar por el documento o pagar por la suscripción a la página y muchas veces esas páginas son de las bases de datos que tenemos. Entonces ya les voy a mostrar la ruta de ingreso y ya buscaríamos ese texto directamente allí y tendríamos el acceso completo. Hay otras ocasiones que la página que yo voy a abrir me pide un usuario y una contraseña porque pertenecen a alguna universidad o alguna empresa y yo no tengo esos datos para ingresar. Voy a revisar la opción de versiones, que las versiones son las páginas donde se encuentra exactamente el mismo documento. ¿Con qué objetivo? Con la idea de que alguna de estas páginas puede que tenga 3 versiones, 5, 10, 12, con la intención de que alguna de ellas esté en acceso abierto o alguna de ellas pertenezca a una de las bases de datos que tenemos. Hay otras páginas que no tienen esa opción de versiones. La mayoría de los casos, cuando son temas muy actuales, es porque se encuentran en diferentes repositorios. ¿Cómo así? El repositorio son plataformas de diferentes universidades donde se publican los trabajos de grado y las investigaciones de diferentes en esa página en particular. Pero miren que acá tengo 2 versiones, acá tengo 3, es de un repositorio, ¿cierto? Acá también. Bueno, y finalmente, la última herramienta que les quiero mostrar de esta plataforma, de este navegador, es esta opción de comillas que me aparece debajo de cada uno de los resultados, que si yo me pongo encima de las comillitas, me muestra la opción de citar. Esta cita es la referencia bibliográfica automática del documento. Me muestra entonces la opción con 3 normas diferentes, pero recuerden que todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error. Entonces, es confiable, por ejemplo, para artículos de revista, ¿cierto? Después es como más completo. Vamos a ver si por acá encuentro una. Listo. Por ejemplo, esta. Me organiza los apellidos de los autores, las iniciales del nombre, la fecha de publicación, el título, el nombre de la revista me aparece en cursiva, me aparece el volumen, el número, las páginas. Miren que es bastante completo y es bastante confiable. Sin embargo, debemos de revisar. ¿Cuál es el porcentaje de error que puede tener esta herramienta? Que a veces entiendan uno de los nombres como apellido o el primer apellido lo entiendan como un nombre y me desordena entonces estos datos de los apellidos del autor. O puede que me aparezca todo el texto en mayúscula, eso hay que corregirlo. O para otros formatos hay que complementar esos datos. Por ejemplo, miren que acá tengo que son trabajos de grado. Voy a citarlos o a referenciarlos y este me va a recuperar información básica del documento. Me recupera autor, fecha de publicación y el título del documento. En este caso, sí me está pareciendo que es una tesis y a qué universidad pertenece, pero la mayoría de las veces
No me aparece. Miren que me aparecen los datos básicos. Datos del autor, fecha y título. Le falta también decir si es trabajo de pregrado, de maestría, de doctorado y para qué universidad fue publicado ese texto. Entonces, nos podemos apoyar de estas herramientas, pero también debemos de revisar eso que nos está generando automático. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Entonces, vamos a abrir las bases de datos. Voy a cerrar esta búsqueda inicial de 340 millones. Voy a dejar esta de 5.450. Voy a abrir una nueva pestaña. Vamos a ingresar a las bases de datos del tecnológico ingresando por tda.edu.co. Dayana, tengo una pregunta. Cuéntenme. Cuando el estudiante, por ejemplo, va a comillas y mira la bibliografía y está incompleta, el estudiante tiene que completarla con las normas APA que ellos han aprendido. Sí, señor, ya tocaría hacerla de forma manual, porque cualquier aplicación o cualquiera de estos programas que nos generan automáticos también pueden tener ese porcentaje de error en la puntuación o en el orden de los daticos. Y la idea es que a partir de ejemplos puedan, digamos, llenar cada uno de los campos en el orden que quieren. Si desean, al final de la capacitación, les comparto un documento con diferentes ejemplos para que vean cada elemento de acuerdo al formato donde extraigan la información. Bueno, gracias. Listo. Bueno, ingresamos a tda.edu.com, ingresamos a la opción de usuarios e ingresamos a Campus TDA, ¿cierto? Una vez ingresemos pues al campus, a ustedes les aparece el logo del Tecnológico de Antioquia en la parte izquierda y les aparece una opción en la parte derecha que dice bases de datos y libros electrónicos, ¿cierto? No hay otra opción. Con ese clic nos lleva directamente a la página donde están todas las bases de datos juntas. En este momento yo tengo dificultades para acceder al campus. A veces también es final de semestre, está colapsada la página o le están haciendo algunas mejoras. Tenemos otra forma de ingresar. Desde tda.edu.com ingresamos a este menú de micrositios e ingresamos a la opción de biblioteca. Listo. Y desde acá ya entonces miramos los servicios. Para tener en cuenta, listo, para tener en cuenta, este primer servicio, digitalización de la colección de libros y revistas físicos, es un servicio nuevo que se hace más o menos un mes. Miren que por la situación actual todos los servicios de biblioteca están virtuales y a veces los docentes en su planeación tienen libros que solo están físicos en biblioteca o tienen algunas revistas que solo están físicos en biblioteca, que por derechos de autor no están en acceso abierto ni están en las bases de datos, sino que está solo en ese formatico físico. Podemos entonces solicitar que desde biblioteca escaneen ese capítulo del libro o esa parte del texto que necesitemos y nos envíen esa información. Tenemos también las bases de datos en suscripción. Esa es la que vamos a mirar en este momento. Pero miren que también tenemos bases de datos gratuitas. Nosotros tenemos la libertad de mirar si queremos buscar en Google Académico, en bases de datos gratuitas o en bases de datos suscritas, ¿cierto? Ya tenemos, digamos, esos criterios básicos y a partir de los títulos y de los contenidos tomamos esas decisiones. ¿Cuál es la diferencia entre bases de datos gratuitas y las que están suscritas?
y es que algunas revistas o algunos investigadores que están muy bien posicionados en el ranking de investigación publican primero en estas bases de datos suscritas, ¿cierto? Hay títulos que también son muy especializados, que son de pronto muy puntuales con el contenido que tienen y aparecen más fácil en estas. Bueno, estos diferentes cuadritos también me muestran los diferentes servicios que ofrece la biblioteca, entre misión, visión, guías y reglamentos. Miren que acá esta opción naranjada, consulta de materiales bibliográficos, es el catálogo donde vamos a buscar los libros físicos en biblioteca, ¿cierto? Y con esa información, si necesitamos uno de esos libros físicos o uno de esos contenidos, podemos solicitar, pues aprovechar ese servicio de digitalización de la colección física. Tenemos nuevamente las bases de datos en suscripción, libros electrónicos, y en esta parte tenemos un blog que ya surgió en tiempos de pandemia, que es la parte de lectura, literatura y escritura que tiene la biblioteca. Vamos a abrir bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Listo. Bueno, acá me aparecen las bases de datos separaditas, me muestra dos botones en cada una de ellas, un video de ayuda de cómo buscar dentro de la base de datos y un link a, ¿cierto? Un link directo a. Pero puedo seleccionar cualquiera de estos primeros botoncitos, ya que ese link a me lleva a la página donde están todas las bases de datos juntas. Entonces vamos a abrir cualquiera de estos primeros botones. Listo. Miren que esta ruta fue un poquito más larga y miren que desde Campus es a un solo clic que llegan a esta página. ¿Qué otra opción tenemos? Por ejemplo, ¿yo cómo hago? Acá al ladito de la URL o del link de la página hay una estrella para añadir a favoritos. Yo la seleccioné y por eso la tengo acá en esta barrita de ayuda. Entonces, yo abro el navegador, yo selecciono este botón de bases de datos y él me lleva directamente a esta página, evitándome toda la ruta de acceso. ¿Qué me está informando acá? Que voy a ingresar con el mismo nombre de usuario del campus, pero en contraseña vamos a ingresar con el número de identidad, ¿cierto? El documento de identificación. Mismo nombre de campus, documento de identidad. Miren que acá también me indica cómo ingreso y selecciono acceder. Listo. Acá tengo entonces todas las bases de datos juntas. Ya tenemos acceso abierto y acceso completo a los documentos que se encuentran en cada una de ellas. Si yo desde Google o desde Google Académico, ese título específico que yo necesito para mi investigación, vi que estaba, por ejemplo, en ProQuest y no me dejaba acceder sin pagar, pues ya miramos que por esta ruta de acceso entro directamente a esa base de datos y recupero el documento desde allí. Puedo también descargarlo y puedo guardarlo también en estas bases de datos. Bueno, acá rápidamente voy a mencionarles para qué sirve cada base de datos para que sepamos cuáles nos pueden servir y cuáles de pronto no tanto. Entonces, ECOE Ediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos. Les aclaro que en cada una de las bases de datos vamos a encontrar diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Si yo, por ejemplo, acá estoy buscando este tema
y encontré solo 3 libros o solo 5 libros, pero no me gustaron o no respondían exactamente lo que necesito, puedo revisar en la otra base de datos. Puede que encuentre 20 libros, puede que encuentre 30, puede que encuentre 50 y puede que en otra encuentre 100, 150 y pueda empezar a filtrar hasta que responda a mi necesidad de información. Les cuento también que en este proceso de capacitación libros que los docentes habían pedido, que en biblioteca solo había 1 o 2 ejemplares y eran grupos de hasta 50, pues eran varios grupos que en total eran como 60 personas que necesitaban el mismo libro. Y sin querer lo encontramos en una de estas bases de datos y todos pudieron acceder a esa información. Entonces, estos 2 primeros, libros electrónicos, multidisciplinares, encontramos información de todas las áreas del conocimiento. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Ellos brindan información muy puntual sobre empresas, productos, sectores, importaciones, exportaciones y demás. Ambientalex, Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas. La de salud y la de ambiental se enfocan en esas 2 áreas del conocimiento, pero en Legex encontramos información de todas las áreas. Estamos haciendo un proyecto, estamos buscando un tema, queremos relacionarlo a la parte legal, a una normativa, a un artículo, a una jurisprudencia, a noticias jurídicas, todo ese tipo de información desde legex.info. Miren que en Internet buscamos, por ejemplo, leyes o buscamos decretos o buscamos cualquiera de esas cosas y nos aparece hasta 10 y 15 páginas que nos muestra que es la información más actualizada y todas nos muestra información diferente o parafraseada. Desde acá es directamente la fuente confiable, nos muestra la información más actualizada y todos los cambios que de pronto haya tenido y a partir de qué leyes. Bueno, con esta atención, porque estas bases de datos son las que vamos a utilizar siempre, donde sí o sí vamos a encontrar información, en su mayoría artículos de revista, también podemos encontrar trabajos de grado, conferencias, capítulos de libro y demás, de todas las áreas del conocimiento. Recuerden que en cada una encuentro diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Estas bases de datos son Cengage, Procast, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Sí o sí vamos a encontrar información diferente en todas ellas. Hay una variación y es que Scopus no me recupera el texto completo. Scopus es base de datos referencial. Esa solo me recupera título, resumen, palabras clave, autores y referencias, pero es la base de datos más grande que me va a analizar información. Además, a partir de sus filtros, como es uno de los que más filtros tiene, me pueden ayudar a que búsquedas muy complejas pueda yo delimitarla y pueda encontrar los títulos más puntuales para esa necesidad que tengo. Una vez yo encuentre, por ejemplo, el título que necesito para mi investigación, después de revisar el resumen, las palabras clave, ver que sí me sirve el documento, voy a buscar ese título, entre comillas, en Google Académico. Y ya Google me dice en qué página está o en qué base de datos está. Bueno, Dilex y Notinet, bases de datos normativas junto con legex.info. La diferencia es cómo busco en cada una de ellas, cómo me muestra la información, pero también vienen de fuentes oficiales. Magisterio,
base de datos de educación y pedagogía, vincula cualquier área del conocimiento, cómo enseñar algunos temas, cómo vincular proyectos de un área a esta parte pedagógica. Bueno, Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Junto con los dos primeros. Miren que tenemos 6 bases de datos de libros electrónicos multidisciplinares, en cada uno diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. 6 de libros electrónicos, 6 de artículos de revista, tenemos 6 también normativas, una de educación y pedagogía, y 4 que son de comercio internacional, que realmente viene siendo una, sino que se separa como cada uno de los, pues algunos módulos se separaron desde acá, pero es la misma base de datos. Y Harvard Uso es una revista que tenemos suscrita. Esta nos pide un correo y una contraseña, pero acá está, y se enfoca en marketing. Puede vincular temas de administración, de gerencias, de información, comunicación, tecnologías, pero orientada al marketing. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro? De pronto ya han mirado las bases de datos, han tenido dificultades o quieren que revisemos alguna de estas en específico o que la revisemos primero. Buenas tardes, señora. ¿Me puede hacer el favor de decirme cuál es la base, cuál es la página para donde en la página que uno se entra para los artículos de revista? Si me hace el favor. Artículos de revista, pues de estas bases de datos son estas de Cengage, Proquest, EBSCO, Science Direct y Springer, ¿cierto? Estas te recuperan a texto completo y Scopus también te recupera artículos de revista, pero el título que nos aparezca, ese título que necesitamos, lo podemos buscar en Google Académico. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Quieren que revisemos alguna en específico que les llame la atención o dificultades que hayan tenido con estas bases de datos? Listo. Por ejemplo, yo le hago una pregunta. Los muchachos están haciendo, tienen un trabajo final de investigación. Cada uno está elaborando una investigación que ya empezó. ¿Cuál es la más recomendable para ellos consultar los diferentes temas que están haciendo, que sea general en una de esas páginas virtuales? Profe, en las mismas 6 que acabo de mencionar, porque, y de hecho ahorita en la capacitación anterior lo mencionaba, y es que en cada una de ellas encontramos diferentes títulos y diferente cantidad de datos. Por ejemplo, yo en esta, por ejemplo en Cengage, supongamos que del tema que estamos buscando, yo encontré, por ejemplo, 15 documentos, ¿cierto? Y de esos 15, ninguno me gustó y puedo buscar en Proquest. Puede que encuentre 300 documentos, pero puede que en EBSCO yo solo tenga 5 títulos, pero esos títulos sean más específicos o respondan mejor a mi necesidad de información. Yo digo que, por ejemplo, esto de la investigación puede aplicar como prueba-error y a partir de los resultados que nosotros tengamos, a partir de los títulos que nos aparezca, miramos si continuamos como en esos artículos que se han publicado de esas revistas o podemos ir a otras. Porque hay revistas, por ejemplo, especializadas que, o sea, cada revista está suscrita a base de datos diferente. Entonces, la idea es que revisemos en estas 6 bases de datos que siempre vamos a encontrar información.
Gracias, muy amable. Listo. Vamos, por ejemplo, a revisar en esta base de datos de Springer. Listo. Que es base de datos multidisciplinar, que en su mayoría son artículos de revista. Y les cuento que cada base de datos también desde su página nos va a ofrecer herramientas diferentes. En este caso, nos está mostrando los libros o los documentos más recientes y nos está mostrando diferentes áreas, ¿cierto? Donde podemos filtrar, yo quiero directamente el área de economía o directamente el área de educación. ¿Cuál es igual la recomendación? Que busquemos en el cuadrito de búsqueda que nos va a aparecer en las diferentes plataformas o ubicar donde se encuentra esta lupita para ingresar las palabras clave. Vamos a hacer la misma búsqueda de aplicaciones web. Listo. En este caso tengo 346 documentos. Hay algo particular de esta base de datos y es que ella me está incluyendo documentos a los que yo no tengo acceso. Puedo quitarle este chulito y revisar a los que yo sí puedo leer a texto completo, o si quiero revisar estos que no tenemos acceso, también lo podemos hacer. Y si alguno de estos títulos nos gusta, solicitar a biblioteca que nos habiliten ese documento. Listo. Miren que los textos a los que tenemos acceso son 125. Miremos la cantidad de resultados. Miren que me aparece, por ejemplo, los textos en inglés. ¿Por qué? Porque eso es requisito de algunas revistas, que el documento tenga título, resumen y palabras clave en inglés y español. Asimismo, hay otras que tienen como requisito que se publique todos estos datos únicamente en inglés. Me he encontrado con diferentes investigaciones de universidades de Medellín que tienen todo el texto en inglés porque era requisito de la revista. Voy a abrir una página nueva y voy a buscar un traductor académico. Como yo no tengo habilidades con el inglés, voy a tener en cuenta un traductor académico. La idea es que no nos acostumbremos mucho a este traductor de Google, porque este cumple su función de traducir, pero muchas veces no me reconoce algunas palabras técnicas o científicas que encuentro en el documento, ¿cierto? Entonces, me muestra ideas extrañas, me desordena las palabras, termino leyendo párrafos muy confusos y no es porque esté así de complicada el texto o así de absurdo el texto, sino porque me hizo mala la traducción. Este traductor es uno de los que yo más utilizo, me parece más confiable para textos académicos. Este me muestra una traducción exacta y aparte acá en la parte de abajo de este cuadrito me muestra alternativas. A veces me dice, bueno, usted está buscando en un lenguaje natural. Te mostramos la traducción, pero intente buscar con estas palabras más técnicas. Y muchas veces hay resultados más efectivos por las alternativas que este traductor me muestra. Voy entonces a copiar la palabra en inglés, las palabras en inglés, y vamos a mirar los resultados. Listo. Miren que de 125 resultados ya tengo 163.749, ¿cierto? En todas estas bases de datos multidisciplinares va a pasar lo mismo. Si buscamos en español, nos aparece una cantidad de resultados, pero en inglés nos aparece más. ¿Por qué? Porque los países que más publican son Estados Unidos,
India, China y Rusia. Y el 75% de la información académica va a ser en inglés. El otro porcentaje es entre español, chino, en español, chino, mandarín y portugués. Entonces miren que ese porcentaje se ve reflejado en estas búsquedas. Hay algo que los estudiantes han manifestado de que no les gusta que aparezca más información en inglés o que las plataformas sean en inglés. Y la verdad, pues eso se nos sale de las manos. Si las investigaciones están en inglés, las mejores investigaciones, las más actualizadas están en inglés, acá solo podemos compartir esos documentos, ¿cierto? Nosotros no podemos traducirlos y si de pronto nosotros solo publicamos pues bases de datos en español con contenidos en español, estaríamos haciendo un sesgo que a nivel entonces nacional ese desarrollo no se permite, ¿cierto? No podríamos avanzar entonces en las diferentes áreas del conocimiento. Bueno, tengo entonces acá ya la lista de resultados y yo voy a tener los filtros en la parte izquierda. Miren que la mayor cantidad de resultados son artículos de revista, tenemos conferencias, tenemos 13 libros que me hablan sobre el tema. Podemos filtrar por disciplinas, cuáles son las disciplinas que más publican, subdisciplinas, que ya me empieza a hablar de algunos temas específicos. Y miren que en español solo hay 4 documentos. En inglés hay 162.000. Bueno, si bien les estoy recomendando un traductor para traducir la búsqueda o para traducir parte del texto, yo para navegar dentro de la plataforma, yo sí voy a utilizar el traductor de Google. Selecciono clic derecho en cualquier parte de la pantalla, selecciono traducir a español y para mí va a ser más fácil leer cada una de los títulos y leer cada uno de estas opciones, ¿cierto? De estos filtros. Cuando yo tenga el documento abierto, yo quiera ya traducir el documento, voy a intentar entonces hacerlo con una herramienta más confiable, pero recuerden que todo lo que es automático tiene un porcentaje de error. Algo adicional que les quiero mostrar. Miren que tengo la lista de resultados y acá hay un título que tiene una barra anaranjada y me dice acceso abierto. Significa que si yo busco este documento en internet, en la web general, el documento yo lo puedo leer a texto completo. Y estos otros que no tienen esta opción naranjadita, es porque la internet, pues Google me va a pedir, la página me va a pedir que pague por la información, pero miren que nosotros sí tenemos acceso desde acá a todas estas. Bueno, las formas de búsqueda aplica de la misma manera. Comillas cuando quiero buscar el tema específico, que no quiero que me recupere las palabras por separado. Listo. Miren que de 63.000 ya tengo 11.488. Puedo empezar a filtrar. Si por ejemplo en esta parte izquierda no está la característica que quiero incluir, recuerden que la podemos escribir a un ladito. Hay bases de datos que tienen más filtros y otras que tienen menos filtros, pero por lo mismo estamos mirando estas estrategias de búsqueda. Listo. Entonces, hay 113 resultados que me hablan exactamente de aplicaciones web, pero también me incluyen la palabra Colombia. Listo. Puedo filtrar qué disciplina publica más. Medicina, después ciencias de la computación, ciencias de la vida. Subdisciplinas, esto también aplica como palabras clave o como materias que me ayudan a delimitar. Bueno, yo quiero saber exactamente las redes de comunicación informática. Puedo seleccionar la opción
y me disminuye resultados. O tengo acá la opción de ver todo o ver más y me muestra todas las palabras clave que se encuentran dentro del texto. Puedo filtrar las opciones que quiera. Vamos a abrir acá cualquiera de estos documentos. Tengo el título, tengo resumen y tengo los autores. Listo. Listo. Tengo entonces acá, al seleccionar el documento, tengo el título, tengo los autores. Bueno, ya con el documento abierto, tengo el título, tengo los autores con su hipervínculo, que si yo selecciono, por ejemplo, clic en este investigador, me muestra todas las investigaciones que ha publicado esta persona. Tengo el resumen y tengo el texto completo. Miren que yo voy bajando la página y ya tengo todo el texto. ¿Qué voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta herramientas que me aparezcan en la parte derecha o en la parte izquierda del documento. En este caso, los títulos. Bueno, yo quiero ir directamente a la implementación, pues al título de implementación. Selecciono clic y este me lleva a la página donde me habla de eso. Tengo la opción también de descargar en PDF para si es un documento muy extenso que los necesitamos leer varias veces, no queremos seguir como accediendo, a veces no tenemos buen internet, podemos descargarlo en el celular, en el computador a PDF y tendríamos el acceso también ya al documento completo. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Bueno, algo también particular es que las bases de datos también tienen la herramienta de la referencia bibliográfica. Me la muestra como cita, me muestra comillas, me muestra citar, me muestra bibliografía, pero me muestra la referencia bibliográfica automática del documento. En este caso, me la está aplicando con una norma diferente a la norma APA. La verdad, no recuerdo cuál es esta norma, pero a partir de los ejemplos que yo les estaba mostrando, pues que les voy a compartir ahora, podemos entonces hacerlo de forma manual, ¿cierto? Porque igual acá está cada uno de los datos y hay que organizar de pronto el orden como está. Otras bases de datos sí tienen la norma APA y me gustaría que lo miremos en este momento. ¿Tienen de pronto una duda o algo que no haya quedado claro desde la base de datos de Springer? Listo. Voy entonces a cerrar la página y voy a abrir la base de datos de ProQuest, que es una de las bases de datos que me ayuda a entender cómo funcionan las demás. Listo. Miren que cada base de datos se ve diferente, cada base de datos es de empresas y proveedores diferentes, por eso cada una tiene diferentes resultados y suscripción con diferentes revistas. Cada una me muestra herramientas adicionales antes de empezar mi búsqueda. En este caso me dice, bueno, usted quiere buscar específicamente en revistas científicas o en libros o búsqueda avanzada, si uno ya sabe cuál es el título, sabe cuál es el autor, tiene como todos estos datos puntuales. En este caso vamos a hacer la misma búsqueda. Las comillas también aplican y voy a hacer una pequeña aclaración. Listo.
Listo, porque este es un error común que aparece, pues y que siempre manifiestan las personas. Y es que yo les estoy asegurando que sí o sí vamos a encontrar resultados. Porque tenemos cero resultados. Porque como así, Dayana, perdón, le hago cuéntame. una sugerencia, ¿por qué no buscamos el tema de Jennifer de la investigación utilizándolo o lo va a hacer más adelante? ¿Cuál? Jennifer, ¿cuál era el tema tuyo que tiene que ver con esto? Aplicaciones web. Ah, esa es la misma. Ah, bueno, disculpe que Sí. entonces sí estamos en lo que es entonces. Ah, Listo, sí, pero profe. ya estaba preocupada. ¿Y yo cuál otro? No, pero es este. Listo. Acá les estoy mostrando un error común que ocurre, pues en muchos casos, que yo les aseguro que siempre vamos a encontrar información y en este caso obtuvimos cero resultados. Así como los artículos pasan por un proceso de revisión, pues de que acepten que sea publicado, o sea, son requerimientos bastante específicos, bastante cuidadosos. Asimismo, ellos son muy cuidadosos de la forma como escriben los metadatos, cómo escriben el título, el resumen y las palabras clave. En este caso, yo a propósito, miren que incluí una letra de más. En aplicaciones puse una doble A. Miren que por una letra que yo me equivoque, que ponga una letra más, que me falte una letra, que yo no ponga una tilde, que ponga la tilde al revés. Todo ese tipo de variaciones puede generar cero resultados. Listo. Miren que por una letra, una palabra mal escrita, una letra tuve cero resultados. Miren que escribiendo bien las palabras tengo 6.796. Acá aplica lo mismo. Los temas, el tema de aplicaciones web. Listo. Bueno, esperemos que me cargue. Listo. Miren que de 6.000 resultados que me estaba recuperando las palabras juntas o separadas, el tema específico son 355. Tenemos textos en español y tenemos otros en otros idiomas. Miren, por ejemplo, acá tenemos inglés. Vamos a buscar en inglés. Y miremos que de 355 vamos a obtener. Listo, miren que de 355 ya tenemos 18.434. Si queremos información más actualizada, sí o sí tenemos que buscar en inglés o ver qué es lo último que se ha publicado en español y qué es lo último que se ha publicado en inglés, por lo que les mencionaba, que los países que más publican y más investigan es Estados Unidos, India, China y Rusia. Entonces, bueno, para tener en cuenta eso, podemos aplicar los filtros. Hay algo particular y es que estos artículos de revista son revisados por expertos en el área. Miren que por cuestión de calidad va mejorando también la situación y algunos títulos muy específicos, muy especializados, también los encontramos desde acá. Podemos filtrar por tipo de documento, por fechas de publicación, por países, por idiomas, por empresas. Bueno, miren que Estados Unidos casi siempre es el que más publica. ¿En qué orden pongo los filtros? De acuerdo a mi necesidad. Si quiero ver qué es lo último que se ha publicado de aplicaciones web, puedo filtrar acá por el rango de años y después mirar, por ejemplo, cuáles son los temas tendencia a los 5 años.
O desde esta opción de asunto, de materia o de palabras clave, puedo empezar a delimitar como esa búsqueda y decir, bueno, de aplicaciones web, yo quiero saber este tema, voy seleccionando esas palabras relacionadas y después miro de pronto en qué años fue donde más se publicó sobre ese tema. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta opción de más en las palabras clave o en los asuntos y la idea es entonces empezar a alinear. ¿Por qué? Miren que a veces es un tema que por muy específico que sea, hay características que a mí no se me ocurre incluir, pero que las necesito. Por ejemplo, yo quiero seguridad informática, quiero servidores, desarrollo de productos, otra vez me apareció seguridad, pero seguridad de la red. Miren que a veces son sinónimos que los investigadores lo aplican de forma diferente, pero podemos incluir todas las que queramos, ¿cierto? Ya me disculparán pues que no estemos leyendo cada una de ellas, pero la idea sería que todos los que yo incluya, esas palabras clave, estén relacionadas a lo que yo quiera saber, ¿cierto? Para que ya los títulos sean muy específicos. Miren que tengo interfaz de usuario, el Internet de las cosas, inteligencia artificial. Miren que son temas que no se nos había ocurrido, que puede relacionarse. Bueno, métodos, servicio al cliente, gestión de seguridad, estrategias de mercado, etcétera. Vamos a seleccionar aplicar. Listo. Miren que así, como las bases de datos no me entienden a mí una palabra que esté mal escrita, tampoco tienen ese traductor integrado y por eso nos apoyamos de herramientas externas. Pensaría uno, es mejor buscar poquitos resultados sobre el tema y la respuesta es no. La idea es que tengamos la mayor cantidad de resultados posibles porque a partir de los filtros que empecemos a seleccionar, todavía tengamos algunos títulos que se relacionen al tema, ¿cierto? Que sean lo más específico posible. Acá me aparecen los filtros, que son las palabras clave que incluimos, los últimos 5 años. Miren que ni siquiera aplicamos el filtro de país. Podemos buscarlo. Recuerden que si acá no está la característica que queremos, lo incluimos en la barrita de búsqueda. Vamos a mirar si está Colombia. No creo. No. Bueno, si por ejemplo a mí me hubiese interesado, pues primero que todo, que los documentos fueran de Colombia o sobre Colombia, yo entonces aplico primero ese filtro y después miro cuáles son las palabras clave tendencia en ese país y en esos años. Voy a filtrar acá por artículo de revista y ya abrimos un documento. Listo. Miren que filtré revistas científicas, últimos 5 años y algunos temas. Tengo 614 documentos. Mientras yo sea más específica con el tema que estoy escribiendo y las características, puedo encontrar 5 resultados, 10 o 15, pero que me hablen exactamente de eso que yo necesito. Bueno, acá aplica lo mismo. Miren que al lado del título tengo la opción de texto completo. El que me aparece con candado anaranjado es porque está en acceso abierto. Pues si lo busco en internet, lo tengo en acceso abierto. Y hay otros como este que no, que solo están por suscripción. Vamos a abrir este documento. Hay algo también particular y es que las bases de datos tienen información por suscripción y tienen también muchos artículos de acceso abierto.
pero esos artículos, sin importar si están en acceso abierto o en acceso por suscripción, ya fue revisado y evaluado por expertos y por eso está en estas plataformas. Miren que acá tengo el texto completo en Y alguna pregunta. PDF. En este caso, por Cuéntenme. ejemplo, está en inglés, ¿cómo el Google Traductor, cómo lo aplicaríamos acá para traducir, por ejemplo? Listo, por ejemplo, este PDF, bueno, desde este traductor que tengo, miren que tengo acá una opción que se llama traducir documentos. Y este me permite subir el documento en PDF, en Word o subirlo en PowerPoint. ¿Cuál es, por ejemplo, mi recomendación personal? Traducir como pequeños párrafos para que el traductor no se enrede, digamos, con todo el texto, sino que pueda también asociar los signos de puntuación y pueda hacer lo más fiel posible al texto. Entonces yo sí recomiendo como por pequeños párrafos, copiar y pegar. Listo. Bueno, tengo acá el texto en PDF. A veces necesitamos descargar también por ejemplo, miren que hay bases de datos que me muestra el documento completo, ¿cierto? Que yo voy bajando la página y yo ya tengo el acceso a toda la información. ¿Por qué me va a servir a mí el PDF? Porque cuando yo hago una cita, yo voy a necesitar la página de donde saqué la cita. Hago una pequeña aclaración. Miren que hay algo diferente según la norma APA, que es citas, y otra que es referencia bibliográfica. La referencia es lo que yo incluyo al final del documento, donde pongo los datos del documento para recuperarlo posteriormente. La cita es eso que yo copio, esa idea que yo copio, pego en mi documento, que yo la necesito para desarrollar el texto y que yo en ese mismo copio y pego debo de incluir el apellido del autor, la fecha del documento y debo de incluir la página de esa cita. Todo lo que yo cite lo debo de referenciar, ¿cierto? Si alguien quiere ver esa idea tan chévere que yo puse, que es importante para el tema, otro investigador, otra persona, el docente, puede mirar las referencias bibliográficas, relacionar entonces esa cita de cuál documento fue e ir directamente a la página para encontrar esa lectura o encontrar ese contexto que necesita. Entonces, miren que tenemos el acceso al PDF y tenemos la opción de descarga. Listo. Algo que también nos aparece en la mayoría de bases de datos son los elementos relacionados, ¿cierto? Que están en la parte derecha. Si es un tema muy amplio, puede que estos elementos relacionados, estos otros documentos, me empiecen a especificar más el tema. O si estoy haciendo una búsqueda muy específica, solo tuve 5 resultados, abrí, por ejemplo, este, que es exactamente el que necesito, puede que los elementos relacionados me ayuden a complementar o ampliar más esa búsqueda y es otra forma de investigar, ir de documento en documento, encontrando y cogiendo como ideas de cada una de ellas. Algo importante también, resumen y detalles. Listo. ¿Por qué vamos a revisar el resumen? Porque queremos saber si ese título sí responde a lo que necesitamos y las palabras clave o las materias o los asuntos me pueden mostrar esas palabras técnicas en las cuales yo puedo cambiar mi búsqueda y especificarla con otro de estos temas, ¿cierto? Que sean sinónimos, que sean términos más especializados. Entonces, esto también nos da ideas. Aclaro que en esta base de datos y en otras dos tenemos esta opción de traducir, ¿cierto? Este traductor dentro de la página es el traductor de Google. Solo
que lo ponen acá porque la mayoría de las personas utilizan este traductor, pero los proveedores hacen énfasis en eso. Ellos solo incluyen la herramienta. Ellos no se hacen responsables por las palabras que Google no me reconozca, no se hacen responsables por las variaciones del texto, por el cambio de las ideas, entonces ya es como a decisión personal. Y tenemos las referencias bibliográficas, en este caso 25 documentos que se utilizaron para construir este texto. Bueno, finalmente, las herramientas. ¿Qué herramientas? O sea, la idea con estas bases de datos y la invitación es como que exploremos cada una de las opciones que me muestran. En este caso, en esta capacitación se puede ver un poco, no sé, un poco tedioso ver que estoy seleccionando clics en un montón de lugares y estoy seleccionando muchas opciones sin leer, ¿cierto? Pero cuando nosotros hacemos una búsqueda de forma consciente, buscando el tema, mirando qué filtros me sirven, a partir de los títulos miro cómo voy modificando esa búsqueda, podemos observar que estamos ahorrando tiempo y estamos ahorrando esfuerzo, que desde Google encontramos un texto de hasta 200 páginas, súper general, mientras en estas bases de datos empezamos a explorar como temas más específicos. Bueno, herramientas. Tengo la opción de descargar en PDF, de enviar por correo, de imprimir, de guardarlo en la nube del correo de Outlook, del correo de Gmail. Estas herramientas generalmente están en la parte superior del título y tenemos la opción de citar. Por alguna razón, la verdad no sé por qué, en estas bases de datos me aparece la referencia bibliográfica como cita, como bibliografía, como exportación de cita a texto o me aparecen las comillas. Pero me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. En este caso tengo la norma APA sexta edición. Otras bases de datos ya tienen la norma APA séptima edición. La verdad los cambios son mínimos. Y miren que no va a ser lo mismo yo incluir una referencia bibliográfica de un artículo de revista a citar una página como un blog que le faltan, digamos, mucha información. Hay blogs que también son muy buenos, que son hechos por gente experta en el área, pero hay otros que no. O sea, por cuestión de calidad, debemos de buscar como las páginas que nos permitan hacer una referencia completa y que podamos corroborar esos datos. Pero miren que es muy completa la referencia bibliográfica de la revista y que en la parte final, como todo lo que yo encuentro en Internet, debe de tener como la URL de donde salió el documento. Miren que acá especifica que es de las bases de datos del TDA. Entonces también le suma, digamos, puntos a sus trabajos. Recomendación. Según la norma APA, al final, por ejemplo, de un artículo se debe de incluir el DOI, ¿cierto? El DOI es como la cédula del documento. Ese DOI ya viene con la página de donde salió el documento. Si ustedes, digamos, lo van a hacer de forma interna para trabajo de grado, pues mentiras, no sé si el trabajo de grado especifique algo de esta parte, pero por ejemplo, trabajos finales de las materias o actividades o cualquier ensayo o cualquier tipo de construcción de textos que hagan, es muy práctico incluir como el DOI o la página web, porque el docente y ustedes, estudiantes, también tienen ese acceso a las bases de datos. Si ustedes van a publicar en una revista externa al tecnológico, la idea sería que utilicen la referencia bibliográfica solo hasta las páginas, porque directamente estamos poniendo una barrera a personas externas a la universidad a que puedan acceder al documento. Si no incluimos la URL de la página, los investigadores con estos datos básicos pueden buscar
a ver dónde pueden encontrar el documento y no ponerles directamente la barrera de que es en una base de datos por suscripción a la universidad. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran reforzar? Listo. Les voy a compartir. Dayana, Maicon tiene una pregunta. Es Maicon, profe, es que eso se ve un poquito enredado, es porque ella le da mucho clic cuando, supongamos, se mete a la página del TA, después se mete a la biblioteca, entonces eso nos empieza como a enredar. Sí, de hecho eso es lo que estaba mencionando ahorita, que es un poco complejo como uno acordarse de cada uno de los clics. Sin embargo, esta grabación pues queda. Igual tenemos esa ruta de acceso para ingresar, ¿cierto? La idea es que nos vayamos familiarizando también con las bases de datos. Si desean, vuelvo a explicar cómo podemos ingresar a estas bases de datos. Listo. ¿Alguien tiene de pronto alguna pregunta, pues alguna pregunta antes que volvamos a mirar la forma de ingreso? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, les estoy dejando en este momento en el chat varios daticos importantes. Aunque no sé por qué no me dejan. Listo. Les estoy dejando varios daticos importantes acá en el chat. El primero es el documento que les mencioné, donde hay ejemplos para las citas y las referencias bibliográficas, para que tengamos eso como ejemplo y podamos complementar las referencias que hagamos, las referencias que pues no estén completas en esas herramientas que utilizamos. Estoy dejando la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan esos datos. Son 3 o 4 preguntitas muy puntuales, demoran menos de 3 minutos, entonces, porfa, me llenan esa información de la evaluación, esas preguntas. Tercero, estoy dejando el canal de YouTube donde se va a publicar este video, donde se va a publicar esta capacitación. Y finalmente les voy a dejar mi correo para cualquier duda, para cualquier dificultad, para pues para cualquier cosita relacionada con bases de datos. Les voy a dejar entonces este correo. Voy a mostrarles nuevamente la ruta de ingreso y finalmente les voy a enviar una guía, un PDF donde explica también cuál es el paso a paso para ingresar a estas bases de datos. Entonces, voy a cerrar acá esto. Vamos a abrir la página de tda.edu.co. Listo. Listo, tenemos dos formas de ingresar. La primera es desde esta opción de usuarios y desde Campus CDA. Una vez ustedes ingresen al campus con nombre de usuario y contraseña, ustedes tienen un fondo blanco que en la parte derecha dice bases de datos y libros electrónicos. Ese clic los lleva directamente a esta página que es donde están todas las bases de datos. Tenemos también otra forma de ingresar. No muestro la del campus porque en serio no puedo acceder a él, ¿cierto? No tengo ese ingreso. Entonces, ingreso desde tda.edu.co, ingreso a este menú de micrositios e ingreso a la opción de biblioteca. Listo.
Listo. Y desde biblioteca, o sea, ya todo lo que nos aparece acá ya son los diferentes servicios que ofrece la biblioteca. Entre ellos está bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Este clic a esta página es la que nos va a permitir abrir esas bases de datos. Voy a buscar algo por acá, que creo que acá está también la guía de ingreso. Acá, la guía de acceso a bases de datos. Esos cuadritos también son los diferentes servicios que ofrece la biblioteca. Y acá tenemos esa guía de acceso a las bases de datos. Se las voy a enviar para que la tengamos en cuenta. Listo. Ya les envié entonces esta guía. Igual recuerden que es biblioteca, pues entre tda.edu.com. Desde la opción de micrositios, desde el menú de micrositios, que está acá, y desde la opción de biblioteca, y acá nos aparecen todos los servicios. Tenemos bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Y acá seleccionamos el link de ingreso a, ¿cierto? Cualquiera o sea, acá me aparecen separadas. Cualquiera de estos primeros botones que dice link a, nos va a llevar a la página donde están todas las bases de datos. Listo. Acá entonces las tenemos todas. Ingresamos con nombre de usuario del campus y en contraseña con el documento de identidad. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Quieren que reforcemos algo más? Listo. Entonces, les agradezco por haber asistido, ¿cierto? Por la atención también. Recuerden estos daticos que les dejé en el chat de la reunión y por favor me llenan la evaluación de actividades de capacitación. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. A usted, muchas gracias por la capacitación y haber clarificado tantas dudas que tenían los muchachos en su trabajo que están realizando. Y para todos un repasito muy importante para la biblioteca. Muchas gracias. Muchas gracias. Con gusto. Gracias. Gracias. Gracias, feliz tarde.